Pues precisamente analizando este desgaste me gustaría poner un último tema a cuestión, un último tema a debatir. Luis, me gustaría preguntarte por Venezuela, no, porque nos recuerda a muchos a lo que pasó con Irán. Sabemos que esta semana llegaba el portaaviones US Gerald Ford, hemos visto a Maduro elevando la alerta militar. ¿Qué crees que puede pasar con Venezuela, Luis? Pues yo lo que veo es un compromiso claro de la administración Trump con resolver esa situación de Venezuela. Es verdad que no estamos hablando de cualquier país. Venezuela tiene muchos vínculos con Rusia, lo estamos viendo precisamente en estos días. Rusia también tendrá algo que decir, precisamente su peón junto con Cuba. Bueno, luego está Nicaragua también, pero son ese triángulo, ¿no?, de países que son más seguidores de la política de Moscú. Luego hay otros que basculan. Es verdad que Boric en Chile, bueno, pues era de tendencia izquierdista, pero ha tenido, bueno, pues ciertas manifestaciones en coherencia perfectamente compatibles con lo que son postulados de Estados Unidos, ¿no? Pero la situación en Venezuela es sumamente preocupante, primero porque hay un drama social, aparte de la cuestión política y el narcotráfico, ¿no? Por mucho que nos queramos escudar en que no existe o en ese tipo de situaciones, Venezuela es un país que está al borde, por no decir que es un estado fallido, porque las fuerzas de seguridad están totalmente corrompidas, están al servicio del régimen y las libertades civiles pues no son las que cabría esperar en un Estado de Derecho, si lo queremos llamar con los parámetros que nosotros utilizamos, ¿no? Pero la situación de Maduro es cada vez más comprometida. Maduro sabe que ahora ya está acreditado precisamente por la publicación de esas actas de las elecciones presidenciales que su legitimidad no existe. Otra cosa es que él se enroque en el poder y que sus secuaces pues hagan de tripas corazón y miren para otro lado, ¿no? Pero no es el presidente legítimo de Venezuela, no sé quién lo es, pero él seguramente no, porque esas actas electorales demuestran que no fue la persona que los venezolanos votaron de manera democrática, a pesar de todas las fallas que hubo, para liderar el país, ¿no? Y yo creo que aquí Estados Unidos tiene esto muy claro también, porque hay un secretario de Estado, Marco Rubio, que tiene una trayectoria personal, política, podríamos también decir profesional en ese sentido, de comprometido con lo que llamamos las libertades, ¿no? Él viene de familia cubana, sabe lo que estos regímenes ocasionan en la población y precisamente porque lo ha mamado en primera persona, en su propia familia, tiene una mayor sensibilidad y además es una persona que habla español y por tanto eso también llega de una manera mucho más directa, pero sobre todo en su visión personal, ¿no? Y a partir de ahí veremos que la administración Trump, no quizá con una intervención directa, porque Trump es algo que le da mucha alergia, evidentemente hay ejemplos en la historia que demuestran que eso no tiene por qué ser realmente un éxito, puede ser una encerrona, le hace Vietnam, luego pues en Irak tampoco acabaron bien las cosas para Estados Unidos, en Afganistán. Entonces yo creo que se andará con muchos pies de plomo, pero yo creo que Estados Unidos quedan todavía 3 años de mandato presidencial de Donald Trump y veremos avances significativos en cuestiones relacionadas con Venezuela y no solo con Venezuela. Bueno, pues veremos qué sucede con Venezuela. Santiago, quiero saber también tu opinión y también qué crees que pueden hacer tanto Rusia como China, o qué quieren hacer, más bien. Bueno, la cosa está bastante en el aire. En Venezuela yo no descartaría ningún tipo de escenario, desde algún golpe de timón interno que quita a Nicolás Maduro del poder, cediendo él algunas cuestiones para salir un poco más airoso. Puede darse la posibilidad incluso de una guerra civil, no a nivel, digamos, popular, civil como se entiende, sino entre facciones dentro del poder. Y todo eso auspiciado también por la presión de Estados Unidos. Yo entiendo que la cuestión de narcotráfico, la acusación de narcotráfico a Venezuela, Colombia y México podría suponer una suerte de nueva estrategia, como lo fue para Bush II, las armas de destrucción masiva. Y a mi juicio también creo que hay que considerar la posibilidad de que si la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela va más allá de un mero bombardeo e implica desplegar tropas sobre tierra, el riesgo que puede correr Donald Trump en ese caso es que Venezuela se convierta en un Afganistán o peor aún, en un Vietnam para Estados Unidos, lo cual sí que eso desgastaría muchísimo la política interna y externa de Trump y del Partido Republicano en el país. Creo que esa posibilidad tampoco se puede descartar.
No sabemos hasta qué punto el ejército venezolano está preparado, pero el acuerdo de asociación estratégica con Rusia es simplemente la culminación de una tradición de buenas relaciones entre ambos países desde hace mucho tiempo. Venezuela tiene armamento pesado ruso, porque no produce por sí mismo armamento, y el armamento pesado ruso, el armamento, los Kalashnikov, etcétera, han demostrado siempre una calidad y maniobrabilidad estupendas. Entonces, cabe cualquier tipo de posibilidad, y en todo caso, a mí lo que me gustaría ver es qué capacidad de acción podría tener Rusia enfrascada en su guerra con Ucrania y en cierto desgaste, lo he comentado antes, geopolítico en Eurasia, que no ocurre, por ejemplo, en África. Habría que ver qué pasaría en Venezuela y qué tipo de ayuda daría Rusia a Venezuela. No creo que fuese una ayuda directa de tropas, sino algo más bien indirecto, logístico o de inteligencia. Pero evidentemente aquí el riesgo es para las tres partes. Por supuesto para Venezuela, para Rusia y para Estados Unidos. Si se produjese una intervención militar a gran escala, cosa que yo no descarto, pero lo veo bastante lejano, podría darse la posibilidad, la situación de que eso suponga una guerra perdida, incluso para Estados Unidos. No podemos descartar eso y habría que ver, hablábamos antes de 3 años, ¿no? Habría que ver cómo deja eso a Trump de cara a finalizar su legislatura. Pues muy atentos a lo que suceda en Venezuela, cómo afecta a Donald Trump. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Luis, Santiago, un placer, como siempre, contar con vuestro análisis. Muchísimas gracias. Un buen día, un abrazo a los dos. A vosotros.